Continuamos con la otra ley de las que organizan y estructuran el sistema educativo en este periodo, que es la ley Avellaneda. Ya les había advertido que esta ley va a legislar sobre las universidades nacionales. A esta altura de 1885 existen solo 2 universidades en el país. Córdoba, que fue creada en 1613, ¿recuerdan? Lo vimos en la unidad 1, y que fue nacionalizada en 1854, después de la Constitución, en el periodo de la Confederación Argentina, cuando era presidente Urquiza. Bien, recién en 1881 se nacionaliza la Universidad de Buenos Aires, que fue la que creó Rivadavia. Bien, estas 2 universidades, ¿sí?, en este periodo se sanciona una ley para ellas. Es la conocida como Ley de la Autonomía Universitaria. ¿Qué establece esta ley? Que los consejos superiores de cada universidad van a dictar sus propios estatutos. Esto significa que les otorgan a las universidades su autonomía, su posibilidad de dictarse su funcionamiento. Ahora bien, esta autonomía terminó siendo no una autonomía completa, sino más vale una autonomía relativa, porque cuando está en la instancia de sanción en el Senado de esta ley, surge una discusión y se termina modificando un artículo que deriva en que la provisión de las cátedras, es decir, la cobertura de las cátedras en estas universidades, la iba a terminar definiendo el Poder Ejecutivo Nacional, eligiendo a ese profesor en base a una terna que elevaba el Consejo Superior para que de ahí pueda seleccionarse. Que el Poder Ejecutivo sea el que defina los profesores que cubrían las cátedras no da autonomía a la universidad, por eso va a ser una autonomía relativa, va a quedar con la autonomía más de carácter didáctico y administrativo, pero no de autonomía académica. Cuando hablamos de estas universidades, no piensen en la universidad de hoy, ni en la universidad masiva, llena de estudiantes, sigue siendo, a esta altura es una universidad mucho más chica en cantidad de estudiantes, muy elitista, ¿sí?, con muy menos cantidad de cátedras, de estudiantes, de profesores, y que sea el Poder Ejecutivo el que se lo designe, va a estar dando cuenta de una fuerte injerencia, en este sentido, del Poder Ejecutivo sobre las universidades. Bien, otro tema que queremos que ustedes tengan en cuenta en el desarrollo de cómo nace nuestro sistema educativo tiene que ver con la centralización de la enseñanza. El Estado Nacional necesitaba garantizar, ¿sí?, el fomento y ampliación y expansión de la educación primaria a través de una red de escuelas que llevara allí, donde fuera el rincón más lejos de la nación, ¿sí?, al Estado y a la nación argentina. Eso lo iba a cumplir solamente la escuela pública. Por eso hay una concurrencia, un fomento, una intención y necesidad de que esta escuela se difunda. Por eso, como herramienta del Estado, instaura otra ley más de subvenciones en 1890, la ley 2737, que pretende perfeccionar los mecanismos que ya había establecido la ley de subvención anterior. Recuerdan que la vimos en la presidencia de Sarmiento, cómo ayudar a las provincias a que tengan una enseñanza primaria a través de una ayuda de subvenciones. Esta ley pretende perfeccionar ese mecanismo de asignación de recursos, destinando partidas específicas de los fondos acordados a las provincias. Estos fondos iban a estar destinados a construcción de edificios, adquisición de libros, a útiles para escuela y sueldo para maestros. Esto se daba porque a pesar de la ayuda federal, muchas provincias no solo no habían aumentado el número de escuelas, sino que peor aún, en algunos casos había disminuido. Pero esta es una clara tendencia que se va a fortalecer a 10 años después, más aún, de centralización, porque estas escuelas van a terminar luego en claro alineamiento con el Consejo Nacional de Educación. El otro eslabón de la centralización de la enseñanza, el punto cúlmine, ¿sí?, va a ser la sanción en 1905 de la ley Laínez. Esta ley,
¿sí? A través de esta ley, la nación creaba escuelas en las jurisdicciones provinciales. Es decir, creaba escuelas primarias nacionales en jurisdicción de las provincias. De esta manera se aseguraba a la nación la presencia y la expansión del sistema educativo. Pero esto contrariaba el espíritu federal que se había establecido en la Constitución Nacional. Recuerden, el artículo 5 de la Constitución Nacional establecía que la educación primaria era para la jurisdicción provincial. Las provincias se hacían cargo de su educación primaria. Al establecer esta posibilidad, iba a generar un doble circuito de funcionamiento jurisdiccional, el nacional y el provincial conviviendo en el territorio de las provincias. Pero estos dobles circuitos iban a tener contenidos diferentes, leyes distintas, regímenes diferentes, ¿sí? Y esto iba a ir luego en perjuicio de lo que iba a ser el desarrollo o expansión de la educación primaria provincial. ¿Por qué? Porque a pesar de que se intentaron que no entren en competencias las escuelas de la provincia con las escuelas de la nación, pronto se fue dando una clara preferencia hacia las escuelas nacionales. Aquí, dice provinciales y provinciales, tiene que decir escuelas nacionales y provinciales. Acá hay un error, ténganlo en cuenta, por favor. Bueno, decía que se fue dando una clara preferencia hacia las escuelas nacionales, porque el personal docente pronto comenzó a desertar de un régimen provincial hacia las escuelas nacionales, porque éstas tenían mayor estabilidad, mayor posibilidad de mantenerse y subir en los cargos, mejores sueldos, tenían el aliciente de la jubilación, ¿sí? Esto significó no solamente una reducción, estancamiento del sistema educativo provincial en la educación primaria, sino que esta instalación directa de la nación significaba que las provincias delegaban, ¿sí?, la facultad de dirigir la enseñanza y aceptaban el principio de nacionalización de la escuela primaria aún en sus jurisdicciones. Cuando ustedes lean la ley es muy cortita, menos de una carilla, son 4 artículos muy sencillos, van a ver que esta creación de escuelas en territorios de la provincia es a solicitud de las autoridades provinciales. Cuando la provincia solicitaba, siguiendo algún requisito de cantidad de analfabetos o de población o de distancia de escuela, podía solicitarle a la nación y ella acudía creando la escuela. Fue una herramienta muy eficiente, no solo de la expansión de la educación primaria, sino del control de la nación sobre la educación primaria. Bien, para resumir y ya ir cerrando, ¿sí?, el sistema educativo con las características que nace, ¿sí?, estas son las 3 leyes que organizan y estructuran el sistema educativo en su periodo fundacional. Por eso podemos decir que es aquí donde termina de organizarse el sistema educativo, en el periodo de la consolidación del Estado. Las instituciones que vimos en la clase anterior son instituciones fundantes que luego van a formar parte del sistema educativo. En este periodo se legisló y ordenó sobre la educación, el nivel primario y el nivel universitario, ¿sí? Va a quedar sin ley todavía hasta 1993 la educación secundaria. ¿Qué va a quedar en manos de quién va a quedar la educación secundaria? Va a quedar en manos de la nación. Estas son las 3 leyes entonces, y algo que nos queda por volver a mirar y a analizar es aquello que tiene que ver con el discurso de la instrucción pública. La instrucción pública, ¿sí?, como discurso, como sentido que se le da a este concepto, ya lo vimos nosotros en la clase anterior. Lo que tenemos que volver a mirar esta definición, esta concepción que encierra el discurso de la instrucción pública y analizarlo en otros términos. Cómo se fue construyendo y llenando de nuevos contenidos. El discurso de la instrucción pública es la concepción de la educación que se desprendía tanto del ideario sarmentino, ¿sí?, ya sabemos
que es el ideario sarmientino, civilización o barbarie, la civilización como requisito para el progreso, erradicando la barbarie. Ese es el ideario básico sarmientino. De él se desprendía tanto como de las necesidades del ordenamiento político y social. El ordenamiento político y social necesario también lo acabamos de analizar en relación al ordenamiento del país, del Estado Nacional, del sector que se consolida como hegemónico y requiere de las instituciones político-administrativas que le den forma, función y funcionamiento al Estado, y ellos a cargo de esa administración del Estado. Este ordenamiento lo iba a llevar adelante, ¿sí?, la oligarquía liberal porteña en un segundo momento y los liberales en el primer momento de 1862. Este discurso de la instrucción pública tenía los contenidos básicos tendientes a neutralizar, desarticular, ocultar tradiciones, mitos, costumbres, lenguas, saberes y conocimientos de los sectores populares. ¿Qué es esto? Para poder cumplir con estas dos vertientes de la que devenía, había que hacer una educación que fuera, ¿sí?, pareja en los términos de la tradición, mito y leyenda de esta nueva nación que se estaba conformando. Había que erradicar, ocultar o quitar todo vestigio, ya sea pueblos originarios a los cuales no importó, ¿sí?, tenerlos en cuenta para educar, ya sean nativos o gauchescos, y fundamentalmente van a ser estos elementos a desarticular, neutralizar o quitar de los inmigrantes. Todo lo que sea dialectos, cuestiones de costumbres, de higiene, de alimentación, tiene que estar pautado, normado bajo un nuevo concepto de ser la nación argentina. Por eso ya se puede afirmar a esta altura que la función política que se le asignó al sistema, la función que se le asignó al sistema educativo fue fundamentalmente una función política, que se puede resumir en la idea de formar al ciudadano. Es decir, el sistema educativo argentino, que se sancionó en el 80, se orientó clara y preferentemente hacia la satisfacción de las necesidades y funciones políticas. El tipo de educación que se va a dar va a ser una educación teórica, no instrumental, de base de formación política. Leyes, deberes, derechos, costumbres, idiomas, historia. Esto se apoyaba, por un lado, en que la política económica no requería de una formación específica para desarrollar el modelo económico que tenía este sector. A la vez, quedaba siempre pendiente y necesario esta propuesta de formar una futura democracia en este país, una democracia liberal como futura aspiración. Es por eso que los proyectos iniciales de orientar la educación hacia contenidos más técnicos no prosperaron, como por ejemplo el de Sarmiento, el de Pizarro. Ambos elaboraron proyectos de crear escuelas ligadas a la vitivinicultura, a la minería, a la agricultura, pero el sistema educativo se mantuvo fuerte y predominantemente en los cánones de esta formación teórica política. La funcionalidad política del sistema educativo argentino fue bastante particular porque esta formación del ciudadano, dado en un contexto de régimen político restringido, esta democracia sin ejercicio de la democracia, porque era una ciudadanía restringida, terminó siendo más que formación al ciudadano, otorgando derechos políticos de ciudadano, fue entendido como una manera de legitimar el dominio de la oligarquía a través de la socialización de la población dentro de determinados esquemas ideológicos. Entonces, esta formación del ciudadano, más que formación del ciudadano, va a ser sociabilidad, ¿sí?, política, a través de transmitir determinados esquemas ideológicos. Y en esto quiero que volvamos a las categorías que nos explicó Oslak acerca de de los distintos mecanismos de penetración estatal. Vimos nosotros uno de ellos, la penetración ideológica, ¿sí?, porque la ideología
sirvió como mecanismo de constitución de estos nuevos sujetos sociales que debían reubicarse dentro de la nueva trama de relaciones sociales que se estaba conformando. Dentro de esta perspectiva, la acción del Estado, entonces, se dirigió a instituir pautas educacionales congruentes con el nuevo esquema de organización social. Había que establecer el imperio de la ley, ¿sí? Y instaurar, sacralizar una concepción de la justicia que fijaba minuciosamente las posibilidades y límites de la acción individual, ¿sí? Era una ley firme, fija para todos, de un orden social nuevo. A su vez, este mismo Estado secularizó prácticas sociales muy antiguas. Estas tradicionales hermanos de la Iglesia, esta era una manera de imponerse fuertemente, de presentarse y de ejercer su dominio estatal, ¿sí? Es decir, quitar esos obstáculos que no eran, ¿sí?, coherentes con las instituciones liberales progresistas. Había que quitarle a la Iglesia la educación, los nacimientos, el control de los cementerios, de la muerte, de los... Estos no podían convivir. También estas acciones de fuerte presencia del Estado, ¿sí?, se desarrollaron junto a un discurso político que justificó el funcionamiento de una democracia restrictiva, contradictoria con el liberalismo que se pretendía imponer en el plano de la producción y en el de la economía, pero no así un liberalismo político en lo social. Se trataba entonces de instituir, en fin, creencias, valores y normas de conducta coherentes con un nuevo patrón de relaciones sociales y un nuevo esquema de dominación. Ahora bien, esto lo vamos a ver no solo como necesario, como principal preocupación y función del sistema educativo, crear esta nación, difundir los patrones de la nacionalidad, los patrones de conducta, de identificación, a todos los rincones posibles de la nación, a través de su herramienta más eficaz, la más eficiente, que fue la escuela pública, no solo para disciplinar a los sujetos nativos, ¿sí?, sino que es el que más se miraba con desconfianza y con mayor preocupación, iba a ser al inmigrante. No solo el inmigrante adulto, que no había sido esperado, ¿sí?, sino a los hijos de estos inmigrantes, porque a través de ellos, de este disciplinamiento en idioma, en lengua, en enseñanza de mitos, de leyendas, de origen, a través de él se iba a educar al adulto inmigrante e iba a ser este hijo de inmigrante que nacía en la Argentina, ¿sí?, se lo iba a nacionalizar e iba a incluir dentro, ¿sí?, de esta nación argentina. El inmigrante adulto iba a traer algunos factores que también fueron preocupantes y fueron perseguidos y puestos en el lugar, ¿sí?, de nuevos perturbadores del orden. Van a ser factores no deseados. Los anarquistas, los comunistas, los socialistas, los que prontamente organizaron sindicatos, huelgas, reclamos por horas de trabajo, reclamos de condiciones dignas de trabajo. En fin, fueron un factor que venía a perturbar este modelo y prontamente se lo fue corrigiendo, ayudado siempre también por los discursos de la filosofía y de la ciencia, del positivismo. Los delincuentes, aquellos que no respondían biológicamente a la norma, se hizo una asociación directa entre enfermedad y problema social. Todo devenía de un condicionante biológico. La enfermedad, de la mano del discurso médico, fue uno de los principales disciplinadores sociales. Por lo tanto, uno de los objetivos de la escuela primaria fue controlar a estos inmigrantes y someterlos a un orden nacional. Los textos de lectura, el libro único de lectura que se establece hablando de la nación, la patria, los símbolos, nuestros héroes, la grandeza del país, eran elementos que a través del hijo del inmigrante llegaban al hogar. Y este tipo de instrucción primaria, esta función de formar al ciudadano en un único molde al cual todos debían adaptarse, fue como un palo de amasar que
hacía que quitaba todas esas diferencias y pretendía desechar lo no deseable. Y se barría de esta manera con la basura inmunda. Eso de barrer con la basura inmunda es parte de los discursos de la época de qué debía ser la educación. Esa basura inmunda era lo que se venía considerando barbarie. Y este nuevo tipo de barbarie lo iba a constituir el inmigrante. Por eso esta etapa fundacional del sistema educativo argentino con esta función se va a llevar adelante a través de un proceso de homogeneización y de una inclusión masiva, la ley 1420, a todos, pero una inclusión diferenciada. La diferenciación no va a estar tanto en la escuela primaria, que va a llegar, o pretender al menos llegar a todos, sino va a estar dada en la educación media. Un factor no deseado de esta función política asignada al sistema educativo fue cómo, generados los sectores medios en las partes urbanas, los artesanos, los hijos de los inmigrantes que accedieron a la escuela y pronto pudieron también acceder a la educación secundaria se había mantenido en los límites de una formación, ¿sí?, elitista, que se fueron accediendo a algunos sectores nuevos, pero era una formación netamente política preparatoria de la universidad, sin ninguna relación con oficios o saberes técnicos. Este efecto no deseado de ver hijos de inmigrantes o hijos de sectores populares en la enseñanza media y accediendo inclusive a la universidad fue un factor que preocupó mucho a esta oligarquía, porque no era para eso que estaba pensada la educación media y menos aún la universidad. Por eso, llegado a 1890, junto con la crisis económica por la que va a atravesar el país, va a ser puesto en cuestión también este sistema educativo que está preparando en forma errónea a todos y generando erróneas expectativas de ascenso social. Por eso van a intentar reformar el sistema, crear instituciones nuevas y hacer orientaciones nuevas. Todo esto lo van a ver con la profesora Glenda en un contexto también en el cual los hijos de los inmigrantes van a comenzar a pelear y reclamar el lugar político que le corresponde y van a generar nuevas herramientas de participación política que van a ser los partidos políticos. Bien, todo este fin de siglo que va a estar muy convulsionado sobre 1900, la cuestión social, es decir, estos problemas de una sociedad de masas, una sociedad de trabajadores que están peleando por sus condiciones, por sus derechos, reclamando, va a haber que establecer pautas de gobernabilidad, acuerdos para poder disciplinarla, castigarla o llegar a la convivencia. Esta cuestión social va a ser un tema también de esta última parte, 1890 en adelante, que van a trabajar con la profesora. Nosotros nos volvemos a ver en la unidad de la década del 30.